Gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en Una Nueva Mañana. Continuamos con noticias internacionales a propósito de este tema que tiene conmovida y preocupada a la población casi que mundial, me atrevo a decir, y es sobre la salud del Papa Francisco, quien desde hace días se está hablando que ha estado muy mal de salud. La última información que sale, la más reciente, es que su salud ha ido en declive, ha estado muy desmejorado y según fuentes cercanas ya se ha confirmado que el Papa padece de una neumonía muy fuerte. Textualmente dijeron sus médicos: el TAC torácico de control al que se ha sometido esta tarde el Santo Padre, prescrito por el equipo sanitario vaticano y el equipo médico, ha evidenciado la aparición de una neumonía bilateral que ha requerido un tratamiento farmacológico posterior. Recordemos que el Papa Francisco tiene 88 años de edad y que ha estado presentando dificultades respiratorias y por supuesto ha estado recibiendo atención médica especializada desde hace ya varios días. Este tipo de neumonía ya mencionada, neumonía bilateral, es una que afecta ambos pulmones y su magnitud depende de la respuesta del paciente. Tomemos en cuenta que en este caso el paciente, que es el Papa, repito, tiene 88 años de edad. No es lo mismo una neumonía bilateral con 88 años que, por ejemplo, con 30 o 40 años. Dice que se puede presentar de manera asintomática con síntomas leves, moderados o puede generar cuadros graves en los cuales se requiere asistencia respiratoria. Parte de la información que se ha compartido sobre el Papa es precisamente esta, que tiene a la gente muy preocupada, tiene a los católicos orando por la salud del Papa, porque sabemos que está en cuidados intensivos, Nelson. Bueno, quiero leer las últimas noticias que han sido compartidas por el The Vatican News, que es el periódico interno del Vaticano. Dice esta primera comunicación de hoy 19 de febrero de la oficina de prensa de la Santa Sede, informa que el Santo Padre tuvo una noche tranquila en el Hospital Agostino Gemelli. Tal como comentaba Yamel Castro, ayer se le hizo un TAC torácico de control prescrito por el Vaticano y su equipo médico mostró la aparición de lo que algunos llaman neumonía bilateral, que obviamente requirió un tratamiento farmacológico adicional. Dicen que el Papa tuvo una noche tranquila, se despertó, desayunó, ¿no verdad? Según la oficina de prensa, ayer en la tarde también informaban sobre su situación médica, indicando que el TAC torácico de control al que se había sometido esa tarde el Santo Padre y el equipo médico ha revelado la aparición de una pulmonía bilateral que ha requerido una nueva terapia farmacológica y que esta mañana se sentó en su sillón y que su corazón, después de varios exámenes, está funcionando bien. Las diversas ocasiones, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha comunicado que el Papa Francisco se mantiene también de buen humor e intercala los momentos de oración, lectura y descanso durante su hospitalización desde el 14 de febrero. Para todas las personas que llevan, como dice Yamel, la salud del Papa, para todos, muchísimas gracias por las oraciones. Un tema que hay que decirlo, bueno, el Papa Francisco o el Papa Bergoglio es un Papa argentino, es el primero que tenemos de Latinoamérica, fue muy conocido y muy famoso, es un padre que también viene de la congregación de los padres jesuitas. Hay algunos episodios históricos que tienen que ver con lo que fue la Operación Cóndor en Argentina, de una situación que él vivió con unos compañeros sacerdotes jesuitas durante la época de la tiranía, que algunos fueron tomados detenidos. En esa época él era el responsable máximo de los jesuitas y algunos dicen, bueno, que no hizo todo lo que pudo. Fue un momento obviamente que él trata siempre como de guardar con mucha pena y con mucha tristeza ese episodio, porque realmente no tenía mucho poder que hacer en esa época. A él también lo detuvieron varias veces, lo humillaron, lo pusieron contra la pared. Él fue uno de los regímenes militares más sangrientos, más opresivos que hubo en Sudamérica en ese momento, que fue el gobierno de Videla en la Argentina. Y el Papa Francisco de alguna manera hizo su carrera metido en las villas miseria en Buenos Aires. Fue una persona muy cercana a la gente que sufría todo tipo de miseria. Yamel, no sé si ha tenido la oportunidad de ir a Argentina,
Pero Argentina es de esos lugares que, por ejemplo, cuando tú vienes de Aeroparque hacia lo que es la parte del centro, debajo del puente habían chabolas, ¿no verdad? ¿Y eso es? Esos son como lo que le llaman los brasileños favelas o casas Okay. hechas de madera con escombros, donde vivían los pobres. Pero para los que han ido últimamente y han aterrizado en Aeroparque, ya han visto cómo esas casas de manera muy extraña parecen sacadas de estas películas de terror, donde son de 3, 4, 5 pisos sin ningún tipo de supervisión, obviamente, de construcción. Pues imagínense al padre Bergoglio, antes de ser el Papa Francisco, haciendo esas típicas comidas en olla para poderle dar de comer a la gente pobre de ese momento. Creo que el mundo llora. Para Argentina fue, imagínense, para toda América Latina tener por primera vez un Papa latinoamericano. Lo que eso conllevó después de haber tenido nosotros un super papa como fue el Papa Karol Wojtyła, que fue conocido como el Papa Juan Pablo II. Y ahora al parecer rezamos por la salud obviamente del Papa Francisco, pero no podemos revertir los daños que hace una neumonía en el cuerpo a esa edad, como decía Yamel. Y lo otro que nosotros, lo que no nos gustaría, y es un tema que debo decirlo, como decimos la verdad, tenemos que decir también cosas que también pueden suceder, y es que el Vaticano tiene una historia de relación con sus pontífices que no siempre ha sido, Yamel, para tu información, sana, transparente. Okay. Es decir, lamentablemente dicen que, por ejemplo, Juan Pablo I fue envenenado, ¿no verdad? Que fue el Papa previo a Juan Pablo II, porque lamentablemente dentro de la iglesia hay algo rarísimo, y es que hay grupos de interés. Es decir, hay ciertas congregaciones, por ejemplo, que es bien sabido dentro de la esfera eclesiástica, como es el caso de los jesuitas, que tienen cierto poder. Y esos grupos de poder, cuando existe cierta línea directriz, cuando existe cierta forma de ver la iglesia, pues esta gente se molesta y empieza pues a hacerle daño al Papa de turno. ¿Por qué también es bueno decirlo esto? Cuando uno mira principalmente el rostro del Papa, y lo había comentado alguien de nuestro equipo acá, me dice Nelson, también podríamos pensar que lentamente el Papa, ojalá que no, por Dios santo, haya sido envenenado lentamente. Porque verle la cara que tiene el Papa Francisco, una persona, el cuerpo médico que tiene un Papa, es una cosa que ya la quisiera tener el mismo presidente de los Estados Unidos. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo puede tener el Papa Francisco este nivel de deterioro? Que además, si tú sigues de cerca la agenda del Papa, es un hombre alegre, es un hombre cariñoso, muy cercano a la gente, le encantan los niños. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Lo hemos visto con cuadros obviamente virales, que es muy típico, tú lo has tenido millones de veces, pero tú lo que dices es, ¿por qué se ve tan mal hoy? ¿Por qué se ve con esa cara completamente desfigurada? Sí, te voy a arrojar un poco de luz ahí, Nelson. Mira, según la BBC, el Papa había o ha estado interno, ha estado en el Hospital Gemelli en Roma, como tú dijiste, desde el viernes 14 de febrero, o sea, eso el es harto, pasado 5 días lleva entonces. En intensivo, en cuidados intensivos. ¿Qué pasa? Según la información del Vaticano, el Papa, además del cuadro complejo que él viene presentando desde hace un tiempo, dice que él ya sufría una infección polimicrobiana, o sea, una bronquiectasia y una bronquitis asmática, ¿verdad? Entonces, por eso que ya él tenía, antes de que se le diagnosticara lo de ahora, que es una neumonía bilateral en ambos pulmones, antes de la neumonía bilateral, a él se le había aplicado una terapia antibiótica con cortisona. La cortisona te hincha. Sí, por eso es que el Papa se le ve la cara así y tan obviamente inflamada. Visualmente, cuando tú ves una persona así, que tú sabes que esa no es su cara, tú dices, caramba, está muy mal. Entonces, eso es importante recalcarlo. Y a propósito de lo que decía Nelson, el Papa Francisco es el Papa número 266. Entiendo que poco tiempo para lo que duran los papas, tiene unos 12 años, desde el 2013 es que está ocupando, ¿verdad?, el cargo.
Y a propósito de lo que tú decías, de lo complejo, de los intereses, no sé si viste la película Cónclave, que salió hace poco. No la he visto. Debes verla. No, es que no he pagado el cable, me lo cortaron justamente cuando la película Pues la iban a entregar. cuando lo pagues, te recomiendo que la veas porque es una película, sin dar muchos spoilers, donde se ve un poquito de lo que se vive cuando se está votando para elegir al nuevo Papa. Entonces, es muy evidente en la película los grupos de interés. Los grupos de interés, la riña, con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Pero, o sea, no, tú no puedes ganar, tú eres el que tiene que ir, yo soy el que voy. Y se ve como ese dark side un poquito, esa parte oscura de los, obviamente, todos los intereses que hay ahí dentro. O sea que, tú sabes, al que le gustan las teorías, como a mí, las teorías conspirativas, eso que tú mencionaste ahorita, pues es algo que yo no lo descarto, porque la verdad que para un papa y para el tipo de vida que vive un papa, 88 años no es tan grave de edad. O sea, si hablamos, por ejemplo, que hay un Joe Biden que tenía 81, 70 y pico. No, Joe Biden tenía todos los años del mundo. Bueno, pero para ser presidente no es lo mismo que para tú ser un papa. ¿Entiendes? La vida del Papa es más calmada, es más pacífica. No te creas, ¿no? Ay, sí, yo creo que sí. No. Y hay otra cosa también que es importante señalar, Yamel. Yo sé que tú eres muy asiduo de los Estados Unidos. No sé si tú conoces Europa. Sí. Bueno, cuando tú vas a una catedral que fue, por ejemplo, terminada en 1117, yo no sé si tú notas el olor a humedad. Ahora imagínate tú vivir dentro de esa catedral. Entonces, bueno, cuando uno mira digamos, la opulencia del Vaticano, cuando uno mira lo que es el Vaticano, cuando uno mira donde vive y reside el Papa, tú dices, wow, qué lindo el palacete. Pero la humedad con el tiempo, es decir, por la antigüedad de estas construcciones, va generando lentamente, gradualmente, temas de salud por el mismo tema de la humedad que termina en la neumonía. Hemos visto también que casi todos los papas han terminado en el último tiempo con este tipo de enfermedad. Lo único que a mí sí me gustaría, hay dos cosas bien, tú hablabas de los grupos de interés. Si tú me preguntas a mí, yo no veo ahora mismo un candidato que lo releve al Papa Francisco. Uy. Al menos todavía no sale a la luz cuáles podrían ser los potenciales candidatos a relevarlo, en el cargo de pontífice de la Iglesia. Eso somos nosotros, yo te aseguro que desde que el Papa Francisco estornudó 3 veces, ya debe haber una fila de personas, de hombres, que pretenden ser y se sienten que ellos están listos y preparados y que sí. Ahora, ya te voy a hacer una pregunta, Yamel. ¿Tú has ido a misa alguna vez? Sí. Bien, ¿tú no has notado que en las iglesias cada vez hay menos gente? Ay, Jesús. Bueno, esto comenzó con un fenómeno que se llama los errores de la iglesia. Ajá. Uno de los errores de la iglesia, por ejemplo, fue la pedofilia por parte de los sacerdotes, abusos a menores de edad desde los años 60. Sí. El problema fue que cuando el Boston Global, no me acuerdo el periódico en los Estados Unidos que publicó una cantidad de sacerdotes que habían sido depredadores de niños en los Estados Unidos, esto explotó en todas partes del mundo. Incluso había una congregación que eran los Legionarios de Cristo, a través de un padre sacerdote que era muy amigo del Papa anterior, que también era un depredador sexual, y una de las cosas que se le dijo al Papa anterior al Padre Francisco, al Papa Francisco, era que él había sido cómplice de alguna manera porque él sabía que en esta congregación se abusaban de menores de edad. Y una de las cosas que el Papa Francisco, yo no sé si yo lo entendí mal o no lo sé, pero como que trató de bajarle el perfil a que existiese la homosexualidad dentro del sacerdocio, dentro de los sacerdotes o dentro de las congregaciones. Y ese fue un tema que cuando yo lo leí a mí me llamó la atención. Yo dije, pero wow, con todo el tema de los abusos a menores que ha habido dentro de la Iglesia Católica y que ha hecho que se aleje todo el mundo de ir a las iglesias y a las parroquias, no creo que sea buena idea que la Iglesia normalice o relativice o diga, mira, no hay nada malo en que un sacerdote sea homosexual. Porque, por Dios, tienen que recordar que hay monaguillos. Sí, claro. Estos sacerdotes son directores de colegio,
muchos de ellos son profesores, son educadores, supuestos líderes, están en contacto permanente con niños pequeños. Son las personas que supuestamente guían y aconsejan y acompañan correcto. a estos niños. Exactamente, yo creo que sea lo que sea que vaya a pasar, de nuestras oraciones obviamente que están con el Papa Francisco, pero creo que debería ser una oportunidad para que la Iglesia Católica tenga esa mirada introspectiva y salga de una vez por todas de todos estos depredadores sexuales y pueda volver a convertirse en una iglesia donde veamos gente con vocación sacerdotal, pero que no sean pedófilos. Completamente de acuerdo contigo, Nelson. Como bien dijiste, nos unimos a las personas que están orando, rezando por el Papa Francisco. Esperamos que se mejore lo antes posible. Hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Nos vemos mañana.